Bueno, han escuchado sus opiniones, nos siguen enviando mensajes al más 569-9200-7888. Se presentó un proyecto de reforma constitucional que busca ampliar los castigos a aquellos funcionarios públicos que incurran en delitos de corrupción, como el caso, por ejemplo, eventual caso de la fundación ligada a Revolución Democrática, Democracia Viva. Precisamente para abordar el tema es que tenemos al diputado del Partido Republicano, Mauricio Ojeda, quien es el impulsor de esta iniciativa, a quien agradecemos la gentileza de estar con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de saludarte. Diputado, este es un tema que uno podría decir, bueno, ¿por qué hace tanto tiempo que no se ha incorporado dentro de las exigencias que debiera tener el servicio público, no? Sí, efectivamente he escuchado las opiniones de la gente recién y tienen toda la razón. Lo concreto es que yo soy parlamentario nuevo, llevo poco más de un año en el ejercicio de mi cargo y la bancada republicana también es una bancada nueva que recién comienza en el Congreso Nacional. Y le dimos muchas vueltas a propósito de la contingencia que estamos viviendo, y efectivamente la gente tiene toda la razón, porque los delitos finalmente terminan muchas veces en salidas alternativas, acuerdos con la Fiscalía, en muchos casos, y lo que la gente más le indigna, y con justa razón, es que el mundo político y funcionarios públicos que están envueltos muchas veces en corrupción no terminan en la cárcel. Y eso hay que cambiarlo, y en ese sentido partimos con la presentación de esta modificación a la Constitución, en definitiva una reforma constitucional, para que en primer lugar pierdan la calidad de ciudadanos. ¿Y esto qué significa? Que pierdan su derecho a voto, en primer lugar, que no puedan postular a ningún tipo de cargo de elección popular, y que esto sea de manera permanente. No que, por ejemplo, que cumplan su pena y que después puedan volver a ejercer su derecho a postularse a cualquier cargo. Tiene duro. Y esto es la reforma constitucional y un acuerdo. Vamos a mejorar el contacto, estamos conversando, teníamos unos problemas evidentemente con el diputado republicano Mauricio Ojeda, que presentó, ¿no?, esta reforma constitucional que busca ampliar los castigos para aquellos funcionarios públicos que incurran en delitos de corrupción. Y la idea es que evidentemente pierdan la ciudadanía. Diputado, yo no sé cuál es, usted ve hasta el momento el capital político para poder desarrollarlo, porque esto es transversal, ¿no?, de uno y otro sector. Sí, ahora sí. No sé en qué momento se perdió un poco la comunicación, pero lo que te decía es que escuchaba con atención las opiniones de la gente y tienen toda la razón en sentirse indignados que los políticos muchas veces caen en delitos de corrupción y no terminan en cárcel, sino que con alguna salida alternativa, con la Fiscalía, etcétera. Y eso hay que cambiarlo. Somos parlamentarios nuevos, yo llevo un año en el ejercicio de mi cargo y la bancada republicana también es completamente nueva. Y llegamos a un acuerdo en que presentamos esta reforma constitucional, en primer lugar para que políticos, funcionarios públicos que estén involucrados en delitos de corrupción y sean condenados pierdan su calidad de ciudadano. Y esto lo que significa es que no puedan votar, que no puedan presentarse a ningún tipo de cargo de elección popular y que ojalá no puedan trabajar nunca más en el servicio público. Eso es una cosa, ¿ya? Perder la calidad de ciudadano. Y en segundo lugar, y un acuerdo que ya tomamos como bancada republicana también, de hecho lo acabamos de cerrar hace muy poquito rato atrás, de hecho son los primeros en enterarse, y que dice relación con vamos a presentar una modificación al Código Penal para aumentar las penas en casos de delitos de corrupción por parte de políticos o funcionarios públicos. Aumentar las penas por un lado, y una modificación al Código Procesal Penal, ¿para qué? Para que la Fiscalía no pueda llegar a acuerdos con aquellos funcionarios o políticos que cometan delitos de corrupción y que muchas veces terminaron en su momento, por ejemplo, en clases de ética solamente, o penas que no son lo suficientemente fuertes para que nunca más lo vuelvan a hacer. Y eso es una decisión tomada también, ya lo está trabajando el Comité de la Bancada Republicana, para dejarlo ingresado ojalá de aquí a mañana, pasado mañana a más tardar, pero modificar el Código Penal para aumentar las penas en cantidad, en tiempo, en años, y el Código Procesal Penal para que no se pueda llegar a ningún tipo de acuerdo entre la Fiscalía y el imputado. Ahora, en ese contexto, ¿hay voluntad política para poder avanzar en estas materias? Porque claro, esto, como le señalaba, aquí es de variopinto sector, ¿no? Sí, mira, hay un concepto que se maneja en el Congreso muchas veces cuando uno quiere aumentar las penas, que es lo que la gente siempre pide. Muchos lo tildan de populismo penal. Así se le llama en el Congreso Nacional. Como te decía, yo llevo un año y tanto en el ejercicio de mi cargo y lo he escuchado cuando he querido endurecer algunas penas, dice no, eso es populismo penal. Pero yo creo que en esta situación no es populismo, es una cuestión de toda lógica, de toda justicia,
y hay que ponerle, como se dice en buen chileno, el cascabel al gato, hay que ponerle punto final. No podemos seguir siendo testigos a lo largo de los años, como viene sucediendo, de redes de corrupción, porque finalmente saben que no les pasa mucho. Los costos que tienen que pagar son mínimos, y en ese sentido creo que las opiniones que escuchaba antes de partir la entrevista, la gente tiene toda la razón. Entonces, aquí vamos a ver quién es quién, qué parlamentario está por apoyar que se suban las penas a los políticos y a los funcionarios públicos cuando estén ligados o metidos en temas de corrupción, y la gente después tendrá que evaluar. Yo, por ejemplo, en el tema de la reforma a la Constitución, la reforma que presentamos, hay algunos parlamentarios que yo hoy día de momento no voy a dar los nombres, pero sí les dije si se querían sumar como patrocinantes, y hay algunos que más bien se echan para atrás, que no, puede ser muy populista penalmente, pero yo creo que hoy día Chile necesita una ley dura, drástica, donde los políticos principalmente tengan que pagar en cárcel cuando le meten la mano al bolsillo a todos los chilenos. Tiene que ser ejemplar. Así es que yo espero que sea un apoyo de verdad transversal, porque esto se requiere, se necesita, y no es populismo. Es de toda justicia, cuando el Estado tiene que administrar los recursos que todos los chilenos aportamos a través de nuestros impuestos para mejorar la calidad de vida de todos nosotros, pero resulta que hay políticos que están dentro del sistema y se van robando estos mismos recursos. Y eso no puede ser, hay que terminarlo, y la vía que yo veo al menos, y que vemos nosotros como bancada republicana, es que las penas tienen que ser mucho más duras y con cárcel efectiva. Que la Fiscalía no puede llegar a más acuerdos con los imputados. Diputado, hoy día está Chile viviendo un nuevo proceso constituyente luego de uno fallido, ¿no? Donde importante número de representantes sí, lo tiene desde su acá, son republicanos en definitiva, conversan entre ustedes. ¿Esto se va a tratar, digamos, para plantearlo en la nueva propuesta? Sí, efectivamente, nuestros asesores ya presentaron la propuesta, ¿no es cierto?, a los consejeros constituyentes, para que, de no resultar, por ejemplo, porque puede existir que muchos parlamentarios digan, no, en realidad esto es populismo penal, no lo vamos a apoyar en el Congreso Nacional, lo que vamos a intentar es que esto también quede establecido, ojalá, en la nueva Constitución de llegarse a aprobar. Y eso ya está en manos de todos los asesores que están trabajando con los consejeros constituyentes republicanos. Ahora, claro, da la sensación de que sería un poco práctico poder avanzar bajo esta premisa la actual Comisión de Constitución en la Cámara, porque podría eventualmente cambiar la Constitución también, pues. Efectivamente, por eso digo que nosotros tenemos una virtud y una ventaja que formamos un buen equipo donde todas las cosas se conversan, las decisiones se toman en conjunto, y la bancada republicana de diputados está directamente conectada también con los consejeros constituyentes. Y en ese sentido, vamos a ir por ambas vías, reforma constitucional en el Congreso Nacional, y también ya se introdujo, ¿no es cierto?, en el equipo republicano para que esto también ojalá pudiese quedar garantizado en la Constitución también. Ahora, ¿cuáles son los trámites legislativos que vendrían luego de presentar esta moción? A ver, la reforma constitucional presentada, lo más probable que va a caer en la Comisión de Constitución del Congreso Nacional. Allí nosotros tenemos un diputado que es republicano, Luis Felipe Sánchez, y con él lo hemos conversado y vamos a intentar, ¿no es cierto?, que se pueda poner en tabla lo más rápido posible, porque hay un montón de proyectos que llegan a esta comisión presidida por Raúl Leiva, pero que finalmente no tienen tiraje, quedan a veces meses, años, porque no son importantes. Pero creo que el momento que vive Chile, a propósito del tema de la corrupción desde el mundo público, político, es una urgencia nacional. Y en ese sentido, yo espero, y así lo voy a conversar también, ya algo le anticipé al diputado Leiva como presidente, que vamos a ingresar y va a llegar directamente a Constitución. Por tanto, yo espero tener apoyo ahí transversal de todos los parlamentarios, y hay que demostrar, estar a la altura, porque yo he visto condenando hoy día, ya de manera transversal, de todos los partidos políticos, incluyendo desde Revolución Democrática, planteando que esto tiene que ser, digamos, mano fuerte, mano firme, mano dura. Pero de las declaraciones, finalmente, que entregan a la prensa, yo los voy a invitar a que pasen a la práctica. Y la práctica es modificar, ¿no es cierto?, el Código Penal, el Código Procesal Penal también, para que se aumenten las penas a los políticos, para que sea cárcel efectiva y para que la Fiscalía no llegue a acuerdos cuando se trata de políticos o funcionarios públicos que estén involucrados en materia de corrupción. Claro, cuando hablamos de funcionarios públicos, incorporamos a integrantes de las Fuerzas Armadas, etcétera, digamos. Exacto. Toda persona que trabaja en la administración del Estado, finalmente, pagado con los recursos de los impuestos que todos pagamos, todas estas personas tenemos que estar sujetas a esto.
la probidad es vital en cualquier país, en democracia, y en ese sentido Chile hoy día yo creo que se está acercando a límites que son bien peligrosos en materia de corrupción. Tenemos países cercanos, vecinos, como Argentina, por ejemplo, donde la corrupción golpea demasiado fuerte, y cuando empieza a socavar las instituciones y el mundo político, es realmente muy, muy peligroso. Y no nos podemos dar ese lujo de seguir avanzando en esto sin ponerle un cortafuego inmediato, drástico y duro. Y para eso hay que modificar el Código Penal, el Código Procesal, hay que meternos esto en la Comisión de Constitución, si es que finalmente demora mucho por acá, también el nuevo proceso constituyente también debiera quedar establecido. Así es que tenemos confianza, al menos como bancada republicana, de que vamos a tener apoyo transversal. Es lo que esperamos. Estamos conversando con el diputado Mauricio Ojeda, de la bancada republicana. Acá en él podría hacer otra cosa. Diputado, no puedo dejar de pensar en lo que ocurrió en Brasil con Odebrecht y que esto generó una tela de actos de corrupción, digamos, y de soborno en toda América Latina, ¿no? Y sin ir más lejos también tuvo su arista en Chile. Y ahí se involucraba a privados, que se relacionaba con el mundo público. ¿Qué pasa con los privados que inducen aquello? Aquí si bien es cierto, hay una ley de lobby, pero no está del todo controlado el hecho de cuál es la relación que existe y cuáles son las compensaciones que se dan para poder llevar adelante proyectos, ideas y demás. O sea, yo creo que aquí tienen que pagar todos. Quienes estén involucrados en un acto de soborno, de corrupción, tienen que pagar todos. Pero para mí, esta es una opinión exclusivamente personal, creo que el político y el funcionario público tiene que dar el ejemplo. Incluso yo sé que somos todos iguales ante la ley, pero el castigo debe ser mucho más severo contra los funcionarios públicos. Mucho más severo porque socava directamente la democracia. Y cuando tú pierdes la confianza en las instituciones, los países realmente se torna muy difícil administrar la democracia en un país. Entonces, en ese sentido creo que hay que ser especialmente duros con funcionarios públicos y con el mundo político, que son los que tienen que dar el ejemplo. Si están para trabajar, para servir a la gente, y con los recursos que las mismas personas son los que proveen. Entonces, tiene que ser drástico, y creo que llegó el momento de poner un paralé, un se acabó, y es allí donde el llamado es al mundo político transversal, que todos apoyen estas medidas que estamos impulsando como bancada republicana, que no tiene que ver con colores políticos. Aquí, gente de derecha, políticos de izquierda, de centro, que es corrupto, se tiene que ir a la cárcel. Mire, diputado, yo estoy recibiendo el WhatsApp acá de los auditores de Bio Bio que hay poca esperanza respecto de que pueda avanzar, porque dice que el mundo político se cubre y se cuida entre ellos. Me da la sensación que esto debiera ser como unánimemente, transversalmente apoyado, ¿no? Debiera ser, pero efectivamente el mundo político de pronto da ejemplos que son tremendamente negativos y que hacen dudar a las personas. Entonces, cuando la gente, como están llegando las opiniones de tu programa, duda del mundo político, todo se torna mucho más difícil. Y para poder restablecer esas confianzas, hay que dar señales que sean claras y que sean fuertes. Y en este sentido, lo que hemos presentado como bancada republicana y la decisión que tomamos ahora, además recién, hace un par de minutos, de poder, ¿no es cierto?, hacer esta modificación al Código Penal y al Código Procesal Penal, son señales claras. Y hoy día yo veo a todos indignados, condenando en todos los medios, noticiarios, canales de televisión, en redes sociales, todos. Yo creo que no hay ningún político hoy día de ningún partido que no haya salido a expresar su indignación y su molestia por lo que puede ser uno de los casos de corrupción más grandes que se tenga recuerdo en el último tiempo en Chile. Entonces, si condenan de esta manera públicamente, tienen que llevarlo necesariamente a la práctica, porque si no va a ser más de lo mismo que la gente critica, que dicen una cosa, pero en realidad actúan de otra manera. Diputado, que no apoya esta iniciativa, finalmente, ¿cuál es la señal que se puede dar? Que quieren proteger o buscan proteger a alguno de los suyos, y en ese sentido nosotros no nos perdemos ni un solo segundo. Caiga quien caiga. Una persona, si es cercana, conocida o no conocida, de derecha a izquierda, tienen que caer. Lo principal es foco de pronto de corrupción de esa relación cuando se involucran organismos privados. Insisto en el tema, las corporaciones, hay muchas corporaciones que trabajan de la mano con los municipios y demás. ¿También debiera incorporarse o debiera haber una arista que casi los relacione como empleados públicos los que están en las corporaciones que trabajan con el Estado? Sí, yo creo que sí, porque se ha visto muchos casos en Chile, en distintas partes, donde las corporaciones son, de cierta manera, el lugar a través del cual blanquean, de cierta forma, los recursos que son públicos y los llevan a la esfera privada. Entonces yo creo que todas las corporaciones o quien trabaje con fondos que provengan desde el Estado directamente, como por ejemplo fundaciones, que debieran también tener o caber dentro de estas mismas penas que les debiera llegar a los funcionarios públicos. Porque son platas públicas, en definitiva es eso. Cualquier persona que trabaje, que ejerza una función determinada,
con recursos que son del Estado, de todos los chilenos, deben responder de igual manera. Ahora, ¿cuál es el juicio a su juicio, la responsabilidad que tiene aquí la Contraloría, que debiera ir controlando y detectando todo esto y cada uno de estos movimientos que podrían ser extraños, al decirlo menos? Si tú me preguntas a mí, la Contraloría tiene que fiscalizar un aparataje gigantesco donde ya está en evidencia que hay verdaderas organizaciones de carácter criminal o corruptas para defalcar el Estado y apropiarse indebidamente de fondos que son de todos los chilenos. Y en ese sentido, el desafío siempre de la Contraloría es seguir creciendo, ser mucho más grande, porque el aparataje público, la cantidad de recursos que se mueven por parte del Estado es gigantesca. Entonces yo creo que la Contraloría siempre va a quedar chica, siempre va a quedar, le va a faltar personal, porque la cantidad de cosas que tiene que ver es demasiado gigante, demasiado grande. Claro, que uno ve, tenemos instituciones, tenemos el Servicio de Impuesto Interno, está la Contraloría, donde se pueden ir corroborando, cuadrando matices, pero parece que el Estado no da el abasto para todo, ¿no? No, el aparataje del Estado es demasiado grande, es demasiado grande. De hecho, también una de las cosas que nosotros siempre hemos ido predicando y estamos convencidos al 100% de que el Estado debe achicarse. Hoy día el Estado es demasiado grande. Hay ministerios que podrían perfectamente fusionarse, reducir la cantidad de funcionarios públicos. Recordar, por ejemplo, que solamente en la administración del presidente Boric se han creado cerca de 90.000 nuevos puestos. Entonces, yo me pregunto, el Estado funcionaba más o menos, en algunos casos mal, en otros casos bien, pero funcionaba con un número determinado de funcionarios. Pero resulta que ahora, en poco más de un año, hay 90.000 nuevas contrataciones. Yo le pregunto a la gente, cuando tú te vas a atender a cualquier servicio público, la pregunta es, ¿se nota la diferencia en la mejora de la atención? Yo creo que no. Entonces, el Estado debe achicarse, es demasiado grande, y están mal empleados finalmente los recursos. Te pongo un ejemplo práctico que es de mi región de la Araucanía. El Plan Buen Vivir, por ejemplo, en la discusión del presupuesto de la Nación del año pasado, nos pidieron 1.000 millones de pesos aproximadamente para el Plan Buen Vivir para la región de la Araucanía. De esos 1.000 millones de pesos, 800 millones son solamente para sueldos. Entonces la pregunta es, ¿realmente están bien empleados esos recursos públicos? Y ojo, yo no estoy en contra del Plan Buen Vivir, muy por el contrario, toda la cosa que pueda servir y aportar en la zona sur en materia de mejorar las condiciones de pobreza, etcétera, está perfecto. Pero hoy día el Estado está muy mal administrado y tiene que achicarse, debe achicarse. Yo lo dije en la discusión del presupuesto de la Nación del año pasado, por ejemplo. En el caso del ministerio de la vocera de gobierno Camila Vallejo, el ministerio debe reducirse. Hoy día en todo Chile, en todas las regiones existen las seremías de gobierno, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque además trabajé ahí, entonces lo digo desde el conocimiento interno. En las regiones están los delegados presidenciales, que son finalmente los voceros también y representantes del presidente en cada una de las regiones de Chile. Pero también paralelamente tienen a un seremi vocero de gobierno en la región. Entonces multiplica por todas las regiones de Chile la cantidad de seremi. En el caso de la Araucanía, por ejemplo, deben ser 50, 60 funcionarios. Multiplícalo por todas las regiones de Chile. La cantidad de recursos que se podrían evitar y obviar, porque las funciones, por ejemplo, de las seremías de gobierno, que son la réplica de Camila Vallejo en Santiago, tienen, entre otras cosas, ser el vocero del gobierno en la región y trabajar con los dirigentes sociales principalmente. Diputado. Y llevar el mensaje de gobierno. Pero eso se puede hacer desde la delegación, el delegado. Entonces, hay una cantidad de millones de pesos en el Estado que yo creo que se pueden reducir perfectamente, sacarle lo sobrante, que es lo que yo denomino la grasa del Estado, lo que sobra, que no es necesario. Y esos recursos se pueden usar en un montón de cosas, en proyectos infinitos que están pendientes, esperando financiamiento porque no hay plata. Entonces, cuando nos hablan también de que quieren una reforma tributaria, es necesario recaudar más fondos ¿para qué? Para que algunos corruptos se apropien de estos dineros, para pagar favores políticos en cargo, en fin, hay mucho que hacer. Vamos a seguir atentamente la iniciativa para ver cuál es el quórum que tiene, cómo se va evolucionando, quiénes votan a favor, en contra y si se acepta. Le quiero agradecer la gentileza de recibir nuestro llamado. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. El diputado